Este día celebramos a Jesucristo. Celebra a Cristo, celebra. Comparte con nosotros en el Devocional al Aire por Radio Bea. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Tiempo devocional en la bienvenida. Qué bueno que nos acompañe en este momento donde damos inicio al tiempo devocional. Gracias a Dios nos permite acompañarle en esta nueva semana. Vamos entonces a pedirle que usted haga ese ejercicio de estar en comunión no solo con el Señor. Recuérdese que congregarse también implica tener comunión con nosotros, con los hermanos. Si usted puede reportar este programa, le animamos que lo haga y le prometemos también devolverle el saludo, y de esa manera creo que nos vamos a estimular los unos a los otros. Quizá no nos podemos ver, no podemos estar en un lugar específico, pero creo que a través del compartimiento, el cual podemos hacer a través de las diferentes instancias, ya sea a través de un mensaje, a través de un reporte en las redes sociales, nos va a alegrar mucho poder saludarnos unos a los otros. Por eso vamos a dejarle en un momento con las diferentes formas de comunicación. Y vamos a dar inicio en este momento a este tiempo devocional donde cantamos, oramos, ofrendamos y escuchamos la palabra. Bienvenidos a Tiempo Devocional. La comunicación es una ventana de oportunidades. Por eso en Radio Bea ponemos a su disposición la mensajería digital a través de WhatsApp y Telegram. 42 35 74 57, 42 35 74 57. Mensajes de texto o de voz. WhatsApp y Telegram. Estamos para servirle. Tiempo devocional en la oración. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos a través de la señal de Radio Bea, Voz Evangélica de América. Y quiero poner en tus manos este tiempo que vamos a tener con nuestra audiencia, Señor. Nos alegra saber que estamos bendiciendo y acompañando a nuestros hermanos. Muchos que no pueden congregarse por distintas razones, por trabajo, por enfermedad, por distancia, pero aquí estamos en un momento donde a través de esta señal nos reunimos y nos unimos todos para buscar tu rostro, Señor. Que estos cantos, que esta palabra, que estas ofrendas, que este sacrificio de alabanza que vamos a presentarte sea de gran bendición, pero sobre todo tú lo recibas porque te lo damos a ti con todo el corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La comunicación se hace y dice para influenciar. Por eso en Radio Bea aparecemos en las redes sociales. Búsquenos en Facebook como Radio Bea Guatemala. Facebook Radio Bea Guatemala. Estamos para servirle. En tiempo devocional cantamos al Señor. Vamos a cantar, hermanos. Estamos listos para con nuestras gargantas poder participar de un pequeño tiempo de alabanza, el cual estoy seguro vamos a pasar bendiciendo el nombre del Señor de una manera extraordinaria. Comenzamos el tiempo de la alabanza. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe,
Somos el cuerpo de Cristo, unidos, rescatados por un solo sacrificio. Nunca temeremos, firmes seguiremos, dando la batalla avanzaremos. Somos el cuerpo de Cristo, unidos, rescatados por un solo sacrificio. Firmes y adelante, como Moisés, seremos como José, no perderemos la fe a pesar de las circunstancias y los problemas. No nos detendremos porque Cristo es el rema. Me siento como Josué cuando Dios le dijo no temas. Somos la generación que Dios llama a amar a los demás. El amor es el emblema y en esto conocerán que vivimos de forma extrema como nos señala Juan. Somos solo un pueblo y uno es el Señor. Tiempo devocional. Fuerte es nuestro Dios. Todos son las palmas. Decirle grande y fuerte, eres tu Señor. Nosotros te exaltamos. Esta mañana reconocemos tu grandeza, Espíritu de Dios. Fuerte eres tú, Señor. Sí, Señor, te exaltamos. Démosle fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios es grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad,
soy, oh, yeah, yeah, yeah. Grande y fuerte es nuestro Dios. Tú eres grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Oh, grande y fuerte eres tú. Es nuestro Dios, grande y fuerte 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 es nuestro Grande y fuerte eres tú, Señor. Grande y fuerte eres tú. Tú eres poderoso, poderoso. Grande y fuerte eres tú, Señor. Cuando se abre la puerta de la comunicación, todo es posible. Tenemos un canal en YouTube. Búscanos como Radio Vea. En YouTube estamos como Radio Vea. Estamos para servirte. Tiempo devocional en la lectura de la palabra. Si tiene su Biblia, por favor le pido que la abra en Apocalipsis capítulo número 2 y vamos a leer del verso 18 en adelante. La lectura de la palabra está allí en Apocalipsis capítulo número 2, versos 18 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepiente y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la echo en cama, y a los que con ella adulteran, en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, os digo, no os impongo ninguna carga más. Solamente aferraos a los que tenéis hasta que yo venga. El que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con el cetro de hierro, como vaso de alfareros son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Además, yo les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Tiempo devocional en las ofrendas. La palabra de Dios nos habla claramente que no tenemos que endeudarnos. Si nosotros queremos recibir bendición material, hemos de tomar el consejo, por ejemplo, de Proverbios 22:7. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Luego, también en Proverbios 6,
Verso 1 en adelante: hijo mío, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo te pones la trampa y quedas atrapado en tus propias palabras. Amados hermanos, quiero que usted y yo podamos entender que para ser prosperados en nuestras finanzas es necesario tener cuidado cómo las administramos. Y digo esto porque vamos a recoger nuestras ofrendas y reflexionar sobre el tema de la deuda es parte de nuestras ofrendas. Muchos podemos decir: yo no doy porque no tengo, pero ¿por qué no tenemos? ¿No será que nos hemos endeudado? Hoy habrá que pedir perdón al Señor. Le hemos invitado que domingo a domingo usted prepare un sobre y deposite la ofrenda que ha propuesto en la semana darle al Señor. Acto seguido, después de presentarla, busque, llame a su iglesia, a su pastor y dígale si la puede ir a recoger, o guárdela para que en su momento usted se la pueda entregar a el ministerio el cual usted está congregado. Si usted no tiene una congregación, órele al Señor para que le ponga en su corazón un ministerio donde pueda dar esa ofrenda. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestras finanzas. Señor, estamos en este momento pidiéndote y presentando las ofrendas de nuestros hermanos que han propuesto en su corazón hoy darte una parte de lo mucho que tú das. Señor, gracias por tu fidelidad, porque no ha faltado la salud, el trabajo y la oportunidad para poder, Señor, recibir el fruto del trabajo que tú nos permites realizar. Oramos para que nuestros hermanos que dan lo den con todo su corazón, con alegría, sin pesar, sin ningún prejuicio, al contrario, con ese gozo que caracteriza a los hijos del Señor, reconociendo sobre las finanzas tu señorío, Señor. Bendice cada ministerio al cual va a dar esa ofrenda, Señor, para que puedan, Padre Santo, ser bendecidos. Y gracias por este tiempo de las ofrendas, que nos da la oportunidad de poder compartir lo mucho que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. En tiempo devocional, más adoración. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gratitud. Te agradecemos por tanto cuidado, por tanto amor, Señor. Y a través de este cántico expresamos nuestra gratitud a ti, Señor. Digámosle juntos al Señor: hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco, Señor. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces
Digámoselo. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Que siento por ti, mi buen Señor. Agradezcamos al Rey todos juntos. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que su gracia y su misericordia que hoy podemos estar aún en su presencia. Cuando muchos han muerto alejados de su presencia, cuando muchos están en medio de la enfermedad lejos de Él, hoy podemos contar con su presencia. Así vengan los problemas, así venga la adversidad, así vengan los momentos de tribulación, tenemos un tesoro grande y es nuestra confianza en Dios que nos puede ayudar. Vamos a decirle al Señor: yo te agradezco. Gracias, Jesús. Gracias. Tiempo devocional. El mensaje. Hemos estado compartiendo con ustedes durante estos domingos la serie de El mensaje a las 7 iglesias. Hoy nos corresponde el capítulo 2, verso 18 en adelante. No lo leeremos porque ya tuvimos nuestro tiempo de lectura bíblica, pero sí vamos a dar la introducción para iniciar sobre esta iglesia que nos corresponde, la iglesia de Teatira. Esta iglesia es conocida como la iglesia papal, así como lo oye. Déjeme contarle un poco del contexto, la historia de esta iglesia. Es probable, según cuentan los anales históricos, que Alejandro Magno haya fundado la ciudad de Teatira unos 300 años antes de Cristo. Esta era una ciudad rica en Macedonia que se conocía en el mundo antiguo
por sus sobresalientes pinturas de colores. Se ha sugerido también que la iglesia de Éfeso fue la que evangelizó la ciudad, o tal vez Lidia, la primera que respondió al mensaje de Pablo en Filipo, según Hechos 16:14. Pero la principal característica de esta iglesia parece ser en sus obras hacia las personas, más que su creencia doctrinal. Por cierto, tal como veremos en este estudio que vamos a hacer, se le va a reprender a esta iglesia por permitir una falsa maestra que divulga una herejía pecaminosa. Pero vamos con más detalles y datos. Hermano amado, le cuento que la ciudad de Tiatira estaba a unos 64 kilómetros de Pérgamo, la iglesia que hablamos la semana pasada, o la ciudad. Esta fue establecida por Seleuco Nicanor en los años 301 a.C. Y como ya mencionamos, formó parte del imperio de Alejandro Magno. En un principio fue establecida como una base militar que desapareció con el auge del Imperio Romano. Posteriormente, Tiatira se convirtió en una ciudad de muchos recursos por el comercio, debido primordialmente a donde estaba ubicada. También la historia nos habla de que Tiatira llegó a ser un oasis de la cultura griega. Tiatira era la ciudad natal de Lidia, la vendedora de púrpura mencionada en Hechos 16, por eso la mencionamos anteriormente. Y aquí viene el significado de Tiatira, que significa sacrificio continuo. Sacrificio continuo significa Tiatira. No se sabe si dicho nombre tenía una connotación religiosa. Lo que sí se sabe es que el dios pagano Apolo era la deidad principal y que era un centro de actividad de los nicolaitas, que ya hemos hablado de ello. La iglesia de Tiatira, o la iglesia pagana o papal, a eso nos referimos, tuvo tiempos difíciles, ¿por qué no decirlos? Un tiempo de oscuridad. La era de la iglesia de Tiatira produjo lo que en la historia se conoce como la Edad Oscura, que era algo muy similar a lo que sucedió en Pérgamo, la mezcla del paganismo con el cristianismo. En cambio, Pérgamo fue la mezcla de la religión romana con el cristianismo. Acá es el paganismo con el cristianismo. Entonces, el paganismo dio lugar a la oscuridad. La luz de Jesucristo que se le había confiado a la iglesia se extinguía durante la época y no volvió a encender hasta los días de la Reforma. ¿Qué le parece, hermano? La historia de la iglesia, desde donde la dejamos, en Pérgamo, encontramos cambios y doctrinas que tuvieron al origen del paganismo y que se añadieron a la iglesia de Tiatira en este tiempo. Podemos ver algunas de las creencias y de las doctrinas. Por ejemplo, es allí donde aparece un personaje llamado Bonifacio III, que es nombrado como el primer papa en Tiatira, por eso se le llama la iglesia papal. Aparecen las primeras costumbres de besarles los pies a ese personaje. Empiezan o se retoma la idea de adorar imágenes y reliquias. Se comienza a usar el agua bendita. Se empiezan a canonizar los santos que han muerto. Empieza entonces las costumbres sobre el celibato de los sacerdotes. Empieza también la era de la Inquisición. Algo bien impactante fue que en esa época de la iglesia de Tiatira se prohíbe leer la Biblia a las personas comunes. Solo los allegados a la religión eran los que tenían permitido leer la Biblia. Se decreta, por ejemplo, y se oficializa la doctrina del purgatorio. Se aprueba el Ave María.
Y en esa época se agregan a la Biblia los libros apócrifos. Y luego aparece también, se proclama a María como madre de la iglesia. No más sucede esas situaciones y ese movimiento en el tiempo de la iglesia de Tiatira. Como vemos, es algo bastante fuerte donde vemos ahí la mezcla del paganismo con el cristianismo. Estas prácticas pues tienen su origen en la Gran Babilonia, la cual se conoce como la madre de todas las costumbres paganas y de toda idolatría. Así que hoy no olvide que el significado de la iglesia Tiatira es continuo sacrificio. Veamos entonces el mensaje que Dios tiene y cómo el Señor se revela a ellos para ir aprendiendo algunos puntos acá para nuestras vidas. El Señor se revela a ellos como el que tiene ojos como llama de fuego en la parte 2 del versículo 18. ¿Por qué el Señor se presenta de esta manera? El carácter penetrante de los ojos de Cristo nos está mostrando su soberanía. Sus ojos penetran las profundidades del engaño satánico, escudriñando el corazón y la mente de los hombres, que va a fulminar a sus adversarios cuando regrese con poder. Usted sabe que la mirada habla, ¿cierto o no? Cuando usted mira con una profundidad a sus hijos, usted le está enviando un mensaje. Puede ser que usted le esté diciendo silencio o ya no hables, solo con una mirada, ¿verdad que sí? Bueno, pues esta es la idea cuando el Señor se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. El Señor se le va a quedar viendo esa iglesia, está viendo esa iglesia de esa forma. Yo soy el Señor de la iglesia y no tolero el engaño que has permitido. Muy impactante esta forma como el Señor se presenta. Pero también se presenta con pies semejantes al bronce en la parte final del verso 18, usted lo puede leer. No olvide que el bronce es una aleación de metales que resalta que su característica principal es su dureza. Y en este caso posee un brillo deslumbrante. Este simbolismo parece describir al Señor como el que viene victorioso y que viene a traer un juicio grande sobre esta iglesia, que viene con toda su autoridad en contra de los enemigos. Ese es el Cristo que habla a la iglesia de Tiatira y también el Cristo que hoy nos está hablando. Entonces vamos a ver las facetas, ¿no? A un Cristo amoroso, a un Cristo paciente, pero en este caso a un Cristo que viene con gran autoridad a hablarnos. Y así es. No siempre, mi querido hermano, la palabra que el Señor nos trae es una palabra que nos va a hacer sentir bien, no es una palabra que nos va a hacer sentir animados. Hay momentos que el Señor viene con una palabra dura y la tenemos que recibir, la tenemos que tomar para nuestras vidas porque es para nuestro bien. No crea siempre y no se moleste cuando usted escuche de los siervos del Señor una palabra dura. Los mismos discípulos en Juan 6 declararon, dura es esta palabra. ¿Por qué? Porque el Evangelio no solo consuela, el Evangelio no solo anima, el Evangelio de Jesucristo también exhorta. Y a veces son sacudidas fuertes, como la que experimentó la iglesia de Tiatira. En el siguiente verso, verso 19, viene ya el mensaje que Jesucristo trae a esta iglesia. Primero trae un elogio a la iglesia. Quiero que note, por favor. Dice, yo conozco tus obras, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia. Querido hermano, lo primero que quiero recordarle a su vida es que Dios nos conoce. Amén. Dios le conoce.
Y como ya hemos mencionado en mensajes anteriores, quizás la gente, los líderes, pasen desapercibido a lo que nosotros hacemos, pero hay un Dios que nos conoce. Y en este caso hay 4 cosas que el Señor destaca de esta iglesia: obras, fe, servicio y paciencia. Así que esta iglesia está recibiendo el reconocimiento de Jesucristo, porque ha sido una iglesia que está practicando algo que es característica de la iglesia genuina de Cristo, y es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu nos lleva a ser pacientes, a ser serviciales, a ser fieles y al trabajo. Y eso es lo que practicaba esta iglesia de Tiatira, motivadas, por supuesto, todo el fruto del Espíritu inicia con el principal, llamémoslo así, el amor. Así que es algo digno de imitar. Amada iglesia, no perdamos esa dinámica de estar produciendo fruto del Espíritu, que es carácter, que es amor hacia la obra y hacia Jesucristo. Después de este elogio, en el verso 20, viene algo tremendo, y es un reclamo que el Señor hace a la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La palabra tolerar, hablemos de esa palabra, significa permitir algo. Los creyentes de Tiatira habían permitido que esta mujer llamada Jezabel tuviera autoridad y dominio sobre la iglesia. Aquí no está hablando de Jezabel, la que narra el Antiguo Testamento. Su identidad no es fácil de determinar. Unos piensan que es una alegoría que pudo haber sido un grupo que se levantó dentro de la iglesia. Otros piensan que se trata de una mujer literal, esposa del pastor de la iglesia, y con que su malvada influencia arrastró a gran parte de la congregación al camino del error. Pero dejemos eso. Lo más importante es el error el cual la iglesia cayó. Versos 21 al 23 nos hablan de la sentencia del Señor para ella, sus hijos, es decir, su descendencia, y para todos los que con ella adulteraban. El Señor les había dado tiempo para arrepentirse, y por no hacerlo, así que aún Él tiene un juicio para ellos. Entre los errores de Jezabel estaban que ella se autoproclamaba a sí misma como profetisa y se convierte en una maestra de la congregación, como si tuviera esa autoridad. También se dedicaba a seducir a los siervos de Dios para llevarlos a el pecado sexual, y también los desviaba de la sana doctrina. Tomemos los principios acá. En primer lugar, había una autoridad que no era la autoridad, y eso es bien importante analizarlo dentro de un círculo donde debe de existir una autoridad. Por ejemplo, si en casa la autoridad es el padre, ¿por qué entonces los hijos están mandando? Está pasando lo mismo que pasó en la iglesia de Tiatira. Había una autoridad, pero Cristo viene y les dice: la autoridad que yo he puesto no es la que está dirigiendo, sino es otra autoridad. ¿Se da cuenta? ¿Por qué en un centro laboral hay una autoridad? Pero entonces, ¿por qué los colaboradores son los que mandan en esa? Allí hay algo raro. Y el Señor no quiere ver a una iglesia rara, a una familia rara.
Dios ha hecho las cosas en orden, ha diseñado las cosas en orden, y nosotros tenemos constantemente que cuidar, porque si el orden de Dios se está manifestando en la iglesia, en la familia, en el hogar, allí va a haber bendición. Y esto es lo que pasó en la iglesia de Tiatira. El orden se desvió porque hubo alguien que se proclamó y dijo: bueno, a partir de hoy yo soy la que mando, dijo esta persona. Así que debemos de analizar lo que está pasando. Cuando usted vea que en un círculo cristiano no es el diseño de Dios que dejó el Señor establecido en su palabra, cuidado, usted está cerca de un error. Luego, ella se proclamó maestra de la congregación. Esto es bien importante, porque en cuanto a la doctrina y cuanto a la enseñanza en la congregación, en la grey del Señor, solo existe una forma y una fuente, y no es el hombre, es la palabra. Hemos llegado a cambiar la palabra, queridos hermanos, por quienes la proclaman. Lo más importante no es el mensajero, sino es el mensaje. En Tiatira se revirtió y lo más importante era la mensajera y no el mensaje. En ese sentido, entonces, tenemos que reflexionar, porque ahí vemos cómo existía ese desorden. Luego, aquí viene este personaje, empezaba a trabajar al liderazgo. Dios ha puesto a la gente madura como guías, y esta mujer dedicaba todos sus engaños y sus artimañas a provocar conflictos en ellos. Y es que es así. Usted sabe muy bien que cuando usted quiere botar un edificio, no tiene que procurar ir a las paredes, a las ventanas, al suelo, al piso. Usted va a la columna, porque si bota las columnas, entonces bota el edificio. Y esta mujer lo sabía. Por eso es que debemos de estar orando, queridos hermanos, por aquellos quienes nos presiden. Yo espero que usted sea el tipo de cristiano que en vez de quejarse de su líder, esté orando por su líder. En vez de estar reclamando a su líder, ore por su líder, interceda por su pastor, porque los líderes tienen un desafío grande, tienen ataques del enemigo. Esta mujer representa cómo el diablo trabaja en la vida de un círculo cristiano. Y él dice: voy a ir por quienes dirigen esta obra. Por eso es que el Señor nos manda constantemente a estar intercediendo por aquellos quienes nos presiden. Pero ¿sabe qué? Hoy en día vemos que las cosas no son así. Hoy nos quejamos, hoy murmuramos de quienes nos presiden, pero realmente, ¿cuánto de nosotros hemos tomado el firme compromiso de orar por ellos? Jezabel supo cómo derribar esta congregación. Y por último, dice que los desviaba de la sana doctrina. Aquí viene el fundamento. Ya hemos dicho que en la iglesia de Cristo el fundamento es la palabra. Entonces, ¿cómo era que este personaje ponía esa cizaña? Enseñando cosas que no estaban en la palabra, desviando la atención del mensaje correcto al mensaje incorrecto. Terrible. Por eso es que el Señor viene con ese juicio grande. Pero vemos más adelante, del verso 24 y 25, que hay un remanente fiel y que su promesa es para ellos, amados hermanos. Su promesa es que ellos han retenido la fe
y van a dar testimonio del Señor. Queridos hermanos, hoy yo quiero animarle. ¿En dónde está usted? ¿En ese círculo donde ha sido engañado, engañada? ¿O en ese círculo fiel? Veamos qué es lo que dice el verso 24. Pero a los demás en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, os digo, no impongo ninguna carga más. Imagínense, qué interesante esta situación. Dios, cuando uno se desvía, cuando uno desenfoca su atención al Señor, a la palabra, empieza a moverse en un círculo peligroso de engaño. Pero viene el Señor y viene con reprensión. Y una de esas formas de reprensión son cargas. Lo leemos. Ustedes que han mantenido su fidelidad a la sana doctrina, no os impongo ninguna carga más. Verso 24, final del verso 24. ¡Qué interesante! ¿No será que esas cargas que andamos es por causa de que estamos caminando mal? ¿No será que esas cargas que tenemos son el resultado de que nos hemos desviado? El fin del Señor no es que nos sintamos cargados. ¿Sabe cuál es el fin del Señor? El fin del Señor es que nos arrepintamos, es que reaccionemos y nos volvamos a enfocar y regresemos al camino correcto. Ese es el mensaje y la razón. El Señor no hace las cosas solo por querernos molestar. El Señor hace las cosas para que reaccionemos. Así que yo quiero animarle a usted y pedirle en el nombre de Jesús que si usted se siente identificado con estas características negativas de la iglesia de Tiatira, usted ha dicho, ay hermano, de verdad, yo sin darme cuenta he endiosado, o he estado siguiendo más al hombre, he estado siguiendo más al líder, he estado recibiendo. Mire, es que esto es tremendo, porque a veces uno puede buscar a las personas y decir, dígame usted qué es lo que hago, porque eso es muy distinto a decir, hermano, enséñeme lo que la palabra necesita o quiere que yo haga. ¿Se da cuenta? Es muy distinto. Cuando yo digo, Él es el que tiene la última palabra sobre mí, es porque hemos cambiado y nos hemos desviado de la autoridad. Por eso necesitamos arrepentirnos. Oro al Padre para que hoy usted reflexione, yo reflexiono también en mi ser, y que podamos hacer una evaluación concientizada y que podamos, si estamos y nos hemos desviado, hoy sea la mañana, la tarde, la noche, para poder arrepentirnos y retomar el camino. Cerremos esta meditación con lo que dice el verso 26 y 27. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El Señor promete que a los vencedores, ¿habrán vencedores escuchándonos hoy? Yo digo que sí. Note que hay que vencer día a día, porque habla de el que venza hasta el fin. No es que hoy hayamos vencido, no, mañana te espera otra lucha, pero tienes la promesa del Señor que te va a ayudar para vencer también. Así que no te canses de pelear tu batalla. El que venza hasta el fin, en otras palabras, el que retiene su palabra, tendrá autoridad sobre las naciones. Esto se refiere al reino milenial. Dios dará la oportunidad de gobernar, de dirigir. Así que esto es, aquí entendemos esa frase de la parábola de los talentos, ¿no? ¿Ha leído usted esa frase de los siervos que hicieron bien las cosas y fueron fieles? En lo poco fuiste, tal vez no fuiste líder,
pero fuiste fiel, ahora sobre mucho te pondré. Y aquí se cumple esta frase que estamos leyendo. Verso 28. Además, yo le daré la estrella de la mañana. Algunos piensan que Cristo es la misma estrella. Otros piensan que se refiere a la promesa de que los vencedores serán participantes del resplandor de la gloria de Dios. ¿A qué se refiere, hermano Carlos? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que es algo extraordinario. Es que es algo que vamos a experimentar los vencedores. Vale la pena seguir luchando. Sigue diciendo, además, yo le daré la estrella de la mañana. Y cierra una vez más, el que tiene oídos, este es el mismo llamado a las iglesias anteriores, Éfeso, Esmirna y Pérgamo. En el caso de Tiatira, el llamado a oír aparece después de la promesa dada al vencedor. Tal vez ese cambio en el orden nos pueda estar sugiriendo que aquella congregación estaba tan deplorable que solo el vencedor prestaría atención a dicho llamado, mientras que el resto tendría que enfrentarse al juicio del Señor. Amados hermanos, hoy la palabra nos ha golpeado. ¿A quién realmente estamos siguiendo? ¿En quién realmente está depositada nuestra confianza y nuestra atención? Cuidado, cuidado a quien tú sigues, a quien tú admiras, a quien tú escuchas. Oremos. Bendito Dios, hoy nos has enseñado lo importante de seguir batallando. Y las batallas no necesariamente están afuera. Las batallas también hay batallas internas, batallas que nos exigen la máxima atención a nuestra vida, porque en nuestro mismo círculo cristiano el enemigo trabaja sutilmente. No por ende nos hablaste que el trigo y la cizaña crecen en el mismo campo, Señor. Así que no nos extrañemos que en nuestro círculo hayan personas que se levanten para engañar, para confundir. Y claramente las iglesias van a ser atacadas no por agentes externos, sino aún por lo interno, Señor. Pero yo quiero pedirte por esos vencedores que luchan día a día, Padre Santo. Esos vencedores, Señor, que son fieles a ti y a la doctrina de tu palabra, Señor. Líbranos de cambiar esos principios y ese fundamento. Perdónanos hoy si hemos cambiado en nuestras vidas nuestra convicción y nuestro enfoque a personas, a personajes. No, Señor, queremos seguirte a ti y a las enseñanzas que tú nos has dejado, Señor. Queremos ser, Padre Santo, la realidad de esta iglesia de Tiatira, pero no de esa iglesia oscura que se dio a los engaños, sino, Señor, queremos ser la iglesia con un sacrificio continuo, Padre, que aquellos cristianos, pocos fueron, pero hubieron, que no cedieron a las presiones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Tiempo devocional, la despedida. Amada Iglesia del Señor, ha sido un gozo el haber compartido este tiempo devocional. Recuerden, todos los domingos les acompañamos a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Gracias por estar conectados y escuchando la programación de la Voz Evangélica de América. Si Dios nos lo permite, la próxima semana de retorno para seguir edificando y seguir aprendiendo de la serie El mensaje de las 7 iglesias. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el Devocional al Aire. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebramos a Jesucristo en el Devocional al Aire. Celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar. Hasta la próxima.